Muchas gracias, Gabriel. Hoy vamos a hablar del síndrome del túnel de carpo. Importante, puede ser una afección incapacitante, además de ser doloroso, y principalmente en la muñeca y la muñeca y el brazo. Doctor, podemos decir lo que es la muñeca y el brazo, ¿verdad? Bienvenido, doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Podemos decir que es de los más comunes, de las afecciones más comunes que se presentan en las personas, porque bueno, la mano es lo que más ocupamos, ¿no? La muñeca. Sí, es una afección muy frecuente y además es una afección que ha venido aumentando en incidencia mundialmente, probablemente por el empleo de algunas tecnologías, como los teclados de las computadoras. El mismo teléfono, me imagino. El que más se asocia también un poco. Y por algunas actividades laborales también. Por ejemplo, actividades que produzcan mucha vibración en la mano, en la muñeca. Pero asociado pues a actividad laboral, sí, el túnel del carpo ha venido aumentando en incidencia a nivel mundial. ¿Los deportistas? Y también en nuestro país. Bueno, francamente es un poco raro verlo asociado al deporte. Ajá. Creo que no recuerdo en este momento disciplinas deportivas que realmente se asocien. Tal vez un poquito el boxeo, pero de ahí ninguna. Ni golf, ni béisbol, menos fútbol, que no tiene que ver con la mano. Claro. ¿Verdad? No. Son más actividades que pongan en flexión dorsal la muñeca. Entonces estiran la estructura de la región palmar y entre esas se estira el nervio mediano. Se empieza a irritar y empieza a doler. Tiene que ser una actividad reiterativa. Estoy pensando ahorita mientras usted hablaba, doctor, la gente que usa las máquinas de coser, por ejemplo. ¿Podría ser? Más bien como las máquinas que vibran, por ejemplo, los obreros que manejan estas aplanadoras de vibración, impactadoras de terreno de vibración, o los obreros que manejan taladros bien pesados, que vibran mucho y tienen que hacer mucha fuerza contra una pared o contra un piso, y a veces contra los techos. De acuerdo. Pero también está asociado a problemas de salud que tengan que ver con procesos inflamatorios. Por ejemplo, la artritis. Si la artritis está involucrando la muñeca, puede afectar el nervio. Claro. El nervio mediano. Hay una compresión ahí. Exactamente. O si estamos hablando de procesos, por ejemplo, diabéticos, o una complicación que la hemos visto algunas veces, por ejemplo, fracturas de la muñeca, específicamente dos tipos de fracturas, la fractura de Coles y la fractura de Barton, que son en la muñeca. Si quedan mal alineadas, nosotros el término correcto que ocupamos los ortopedistas es reducción. Si quedan mal reducidas, reducir es llevar a la fractura a su arquitectura normal. Entonces, dejar bien alineaditos los fragmentos. Si queda mal reducida, puede complicar con compresión del nervio mediano en un futuro cercano. Es una complicación, digamos, a un plazo término medio, un poco, o un plazo más largo. El nervio mediano es un nervio muy especial porque maneja los movimientos de precisión de la mano. El nervio mediano inerva motoramente y sensitivamente los músculos lumbricales y los músculos interóseos. Entonces, son los que ocupamos para escribir, para manejar un pincel, para manejar un bisturí, para movimientos de precisión, para manejar una pinza. ¿Ya? Claro. Entonces es un nervio muy, muy importante. Esta es una patología en la que conviene conocer la anatomía de la mano y de la muñeca. Si nosotros nos imaginamos la muñeca, voy a poner mi mano aquí, toda la parte dorsal
si la tocamos, es ósea. Claro. Entonces todos los huesecitos de la muñeca ocupan la parte dorsal, pero si vemos, lo observamos en la parte palmar, vamos a observar que todos los huesecitos quedaron abajo y aquí se arma como un vacío, entonces se arma como un túnel. Adentro de ese túnel van a pasar 8 tendones flexores de la mano, de los dedos de la mano. Va a pasar una arteria y un nervio, que es el nervio mediano. Pero todo eso lo rodea un ligamento, así como yo ando esta pulsera. Así hay un ligamento que tiene como unos 2 centímetros de ancho, que rodea y protege toda la muñeca y protege esa estructura que están adentro de ese túnel. ¿Qué pasa si algo se inflama allá adentro? O si algo empieza a ocupar un lugar extraño. Por ejemplo, estaba viendo... El que sufre va a ser el nervio. Sí, eso es lo que le iba a decir, que por eso, mientras usted daba la explicación de cuando se da esa inflamación, puede entonces causar ese adormecimiento de la mano. Ahí vamos a los síntomas. Probablemente cuando empieza este síndrome, vamos a tener sensaciones como de hormigueo, especialmente en el dedo medio, el dedo del corazón, le dice la gente, ¿no? Nosotros le decimos el tercer dedo. Va a haber sensación como de hormigueo, luego esa sensación se extiende al cuarto dedo y ahí puede pasar semanas. Pero luego el paciente nos dice que cuando jala una gaveta o hace ciertas actividades, siente como una corriente eléctrica que corre de la muñeca hacia esos dedos y especialmente hacia el centro de la mano. Ya ese es un signo mayor. Y aquí estamos hablando de un nervio que está irritado, que está comprimido. ¿Hay dolor? Sufriendo. ¿Puede haber dolor? Luego empieza el dolor. Una mano dolorosa, ese dolor va a ser principalmente nocturno. En el día va a andar funcionando más o menos, le duele un poco, pero en la noche, cuando esté dormido, el dolor lo va a despertar. Y ese es un relato típico de los pacientes. Doctor, no aguanto, viene en la noche, me levanto, empiezo a mover la mano, trato de que se me quite el dolor, es intenso. ¿Y por qué en la noche? Porque en la noche la mano adquiere una actitud funcional y en esa actitud se estira el nervio y empieza el dolor. ¿Cuál es el consejo para los amigos que nos están escuchando? Si empieza a tener sensaciones parestésicas, hormigueo, agujitas en las puntas de los dedos, vaya a consulta en ese momento. Porque en la medida en que esto va progresando, el nervio se va dañando. Y los daños del nervio mediano y de cualquier nervio son irreversibles. Y entonces muchas veces vamos a encontrar al paciente que tiene parestesia, sensaciones eléctricas, dolor nocturno, disminución de la fuerza de la mano, que ya es un síntoma mayor importante. Disminución, imprecisión para hacer algunos movimientos. Vamos y lo operamos, y como ya el daño del nervio ha avanzado, aunque lo operemos, van a quedar algunos síntomas residuales. Porque el daño del nervio, les repito, es irreversible. ¿No hay daño al tendón? No, los tendones no están involucrados, los tendones están funcionando bien. Todo el problema es compresión sobre un nervio. ¿Ya? Un nervio muy importante, del que depende nuestra sensibilidad, la actividad motora fina de la mano. Si quieres bordar, si quieres tejer, pintar, escribir. Imagino. Por ejemplo, los pacientes que tienen, si son derechos o son zurdos, pues, si tienen este síndrome, ellos te relatan que su letra ha cambiado. Es porque el nervio está malo y no maneja bien la precisión de la mano. Ya, entonces su escritura dice, ahora escribo feo, horrible. Eso nos ocurre. Ahora, además ahora, cuando está en la parte inicial, ese adormecimiento del que usted habla, el tratamiento es con... Tenemos varias herramientas de tratamiento conservador antes de plantearnos una cirugía.
poner en reposo la mano, investigar cuál es el elemento causal de esto. Si el elemento causal es una artritis, yo lo que tengo es que controlar esa enfermedad de base. Poner en reposo la manito, poner una ferulita, puedo dar vitamina B, puedo dar un antiinflamatorio específico para los nervios, puedo hacer algunas actividades ergonómicas que mejoren la función del nervio, puedo enviarlo al rehabilitador. Tengo un montón de recursos. Okay. Pero cuando ya tengo un paciente con todos estos síntomas y dolor nocturno, se impone el tratamiento quirúrgico. Ir a liberar temprano el nervio para que no se siga dañando. Porque ya nos está diciendo que tenemos una afectación importante. Claro. Claro, voy a utilizar exámenes que me permitan saber el estado del nervio. Por ejemplo, una electromiografía. Puedo hacer un ultrasonido de la zona para investigar cómo está. Y puedo, en casos extremos, si sospecho, por ejemplo, que puede haber alguna tumoración, algún ganglión metido en la zona o algún pequeño tumor de alguna estructura, puedo hacer una resonancia magnética que me diga cómo está la zona, cómo está la anatomía. Y en base a todos esos elementos, imponer el tratamiento. Doctor, entonces, la reflexión que nos queda de la plática es: vaya al médico temprano, cuando aparezcan las primeras señales. Temprano, porque en la medida en que vayamos avanzando, a ver, los nicas somos muy de la creencia, esto me va a pasar. Va a ver despacito, esto me va a pasar. Y no, va avanzando. Más si el paciente no conoce cuál es el factor causal de esto. Por ejemplo, si soy diabético y no lo sé. Aquí anda mucha gente en la calle que es diabético y no lo sabe. Y empieza a hacer una neuropatía primero. Pero después empieza un proceso inflamatorio local en la muñeca. Esto va a ir progresando. Y como él no sabe que es diabético y no se está tratando su diabetes, esto va a progresar negativamente y puede dejar un daño irrecuperable de este nervio. En los mismos términos puedo hablar de la artritis reumatoide cuando nos está inflamando las muñecas y no sabemos, y entonces me pongo hojas de mango, me pongo no sé cuánto, la vecina tomó tal medicamento que le cayó bien y yo lo tomo y no estoy haciendo nada. Solo estoy dejando que evolucione negativamente el problema y mi nerviecito se va a dañar. De acuerdo, doctor. Creo que es pertinente entonces, y ese es el objetivo de esta entrevista. Uno, que usted identifique cuál es el problema que tiene, y dos, que vaya a chequearse lo antes posible. ¿Cómo lo encontramos, doctor? Bueno, yo estoy ubicado en Bolonia, en el reparto Bolonia, en la Policlínica Nicaragüense. Creo que por ahí han salido los teléfonos, pero me pueden buscar en redes sociales, en Facebook, Recuperada. en Instagram. Recuperada, sí. Dice Reneuro Álvarez, ¿ve? Sin acentos. ¿Ya? Okay. Gracias, doctor, sí, por acompañarnos. Gracias. Vamos a separarnos un instante y ya regresamos.